Hola, soy Patricia. En esta oportunidad les quiero compartir mi experiencia con la artritis, pero antes de eso me voy a presentar para que me conozcan un poco. A mí siempre me gustó trabajar por el bienestar de las personas. De hecho, estudié Servicio Social en la Católica y tuve la suerte de siempre estar en cargos que me permitían realmente trabajar por el desarrollo personal. Así que trabajé en las áreas de bienestar, luego en formación de adultos, después en gestoría en empresas que implicaba no solo el desempeño laboral, sino que también implicaba el desarrollo personal. Un trabajo muy, muy hermoso. Y desde hace algunos años a esta parte me he dedicado a la consultoría y también al trabajo de coaching de vida y coaching en salud. ¿Y por qué esto? Esto debido a mi experiencia de vida, que me mostró que habían aspectos muy interesantes que tratar y desarrollar en las personas para apoyar a tener una buena calidad de vida. Yo hago esto movida porque en mi experiencia yo tuve una artritis muy desafiante, muy dolorosa. Yo podría decir que debido a que antes no tuve la información o no la busqué, me demoré muchos años en inactivarla. Y esa es la experiencia que les quiero compartir. En mi caso, mira, la artritis fue una experiencia, dije dolorosa, pero también fue una experiencia profunda, intensa. Fue de mucho aprendizaje, fue interesante, muy interesante. Yo me diagnosticaron artritis en el año 98. Yo tenía 48 años. Estaba trabajando en una empresa y ejercí un cargo de responsabilidad muy demandante, pero a mí me encantaba, en verdad. Me encantaba ese cargo y yo me esforzaba mucho y realmente tenía bastante éxito en lo laboral. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba así como pendiente de lo externo. Yo siempre trataba de satisfacer las necesidades y las expectativas de la empresa y también de las personas que se relacionaban conmigo. Pero no estaba conectada conmigo misma. No estaba conectada, entonces no podía yo hacerme cargo de mis necesidades ni buscar apoyo. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron, que fue en el año 98, me diagnosticaron junto a la artritis con un cáncer de tiroides. ¿Y qué pasó? El cáncer era como silencioso, porque no me importó. Y la artritis era muy alaraca, o sea, mucho dolor, mucho dolor. Así que yo me olvidé del cáncer. Y así fue como el cáncer no tuvo ninguna importancia, porque la operación fue muy localizada y pasó. Sin embargo, la artritis sí que tomó protagonismo en mi vida. Y yo recuerdo que los primeros años yo no me hice cargo. No, porque yo en esa época era una persona autoexigente, una persona muy perfeccionista. Había aprendido que no era bueno mostrarse débil, no. Había que siempre salir adelante y estar muy bien. Entonces, eso de sentirme débil como que no iba conmigo. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Los 2 primeros años, nada. O sea, no me preocupaba de la artritis, aun cuando volaba con mis dolores. Seguía trabajando. Recuerdo en una oportunidad, fui a trabajar a Antofagasta. Tenía unas reuniones temprano y después sesiones de capacitación con las personas de allá. Y recuerdo que llego al hotel en la noche del domingo y tenía un dolor tremendo de la punta del pelo a la punta del pie. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mañana tengo que ir a esta reunión. Y fui, pero antes de eso, esa noche pedí un saco de sal. Lo tiré a la tina, me di un baño de tina con ese kilo de sal de mar. Y en verdad eso me ayudó bastante. Y al otro día fui y yo siempre, no, aquí estoy súper bien, dolores. ¿Cuándo? No tengo dolores. Entonces, en verdad, me costó aceptar. No quería saber. O sea, yo estoy bien y sigo para adelante, pero la vida me fue doblegando. Me daba vergüenza cojear, porque ya me dolía una rodilla.
me daba vergüenza que las manos estaban como tontas, que se me caían las cosas. Me daba tanta vergüenza, pero yo no quería ceder. Y me aguanté. Y fue pasando el tiempo y yo seguía trabajando en este cargo demandante, haciendo las cosas bien, porque las hacía bien, pero era una carga bien importante para mí. Bien importante porque me exigía mucho. Y fue recién en el año 2000, digamos, los 2 años habían pasado que yo con estos dolores seguía trabajando, debido a que en la empresa nos formaron como coach ontológicos para poder trabajar. Yo tenía una plantilla de 700 personas donde se trabajaba no solo lo laboral, sino que también lo personal. Y ahí me fui dando cuenta, me fui percatando del tema de las emociones no expresadas. Porque como yo era tan perfecta que siempre tenía que estar bien, si yo tenía alguna aflicción, alguna emocionalidad que me estuviera jugando en contra, yo no la expresaba. ¿Qué hacía? Yo la guardaba y seguía hacia adelante. Porque eso es lo que había aprendido. Y había aprendido que había que hacer cosas exitosas también para ganar el cariño de los demás y la aprobación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo me empecé a dar cuenta también, en la medida que fui conociendo la vida de las personas, de la empresa, que hay un costo muy grande cuando tú no expresas las emociones. Y también cuando estás desconectada de ti mismo. Y yo, por Dios que estaba desconectada. Les hablaba que para mí la experiencia de la artritis fue también profunda y reveladora. Claro, también fue así, porque yo me di cuenta en algún momento de que además de avanzar hacia adelante, ¿cierto?, buscando soluciones, yo tenía que mirar hacia arriba. Y ahí fue cuando también incorporé el trabajo espiritual, ese tipo de evolución. Ahora pasa lo siguiente, esa falta de conciencia conmigo misma me hacía no darme cuenta de la importancia de la alimentación, por ejemplo. Yo no sabía alimentarme, además que no sabía que la alimentación era importante. Entonces yo me alimentaba como todo el mundo, ¿cierto?, con harinas refinadas, con leche, azúcar dentro de los alimentos que consumía, pero yo no me preocupaba especialmente de los nutrientes. Y unido a eso había todo un tema digestivo. Mi estómago funcionaba mal, pero no le daba importancia, cero conciencia de la importancia de la salud. Entonces también me daba un poco de vergüenza esto que el intestino no funcionara bien, me daba como vergüenza. Así que yo no lo compartía ni con amigas, ni con nadie, no voy al doctor, cero conciencia de salud. Por eso les hablaba yo de las 2 miradas. Entonces, recién en el año 2003 me dediqué a investigar. Empecé a investigar, a estudiar, estudié alimentación, estudié una serie de terapias, de reflexoterapia, estudié Reiki, y empecé también a practicar en eso. Y hacer una serie de otras terapias, por ejemplo, todo lo del naturismo, ¿cierto? La aplicación de cataplasmas de barro, los baños con eucalipto, el baño de vapor con eucalipto, el caminar en el pasto, bueno, aprovechando. Por eso les decía que esto fue muy interesante también y luminoso, porque conocí personas maravillosas. Me acuerdo que me pinchaba con abejas y una terapeuta alemana, muy dulce, ella me ponía abejitas en las inflamaciones y yo quedaba energizada, quedaba contenta y además se me pasaban los dolores. Pero ella contribuía además a mi equilibrio, porque ella me hacía reiki o me ponía música, me hacía cantar, y todo eso contribuía a que yo viviera de mejor manera ese momento, porque a veces me aplicaron muchas abejas en la espalda, ¿cierto? Como 20 abejas una vez me pusieron. Entonces, pero esa fue una buena etapa, realmente las abejas fueron maravillosas, todavía dieron su vida por mí y me quitaban los dolores y me dejaban energizada. Actualmente sé que las abejitas las tratan de tal forma que no mueren cuando te pinchas. Así que
pueden seguir su vida normal. Eso fue en el año 2003. Bueno, y yo fui avanzando con las terapias y qué sé yo, dieta. ¿Y qué pasó también? Que es una dieta naturista. En esa época no había mucha información. Entonces yo no hice el reemplazo suficiente de vitaminas, minerales, proteínas. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que me dio anemia. Una anemia que no me quería soltar. Era tanto que los médicos decían, no va a ser posible que esto afloje mucho porque es como relacionado con la artritis, etcétera, etcétera. Pero eso pasó. Lo que sí reconozco es que me mejoré el estómago. Me sané el estómago con esa dieta naturista. Así que fue un buen beneficio. Y bueno, y fue pasando el tiempo y ya avanzando con otro grado de conciencia, porque esto es parte de un proceso. No es de la noche a la mañana, no es que tú hoy día sepas que es necesario expresar emociones y que mañana las expreses. Eso no es así, es parte de un proceso y cada uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, va a poder avanzar y va a poder resolver de acuerdo a los problemas que puede tener, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros traemos un potencial hereditario, ¿cierto? Traemos percepciones, creencias que nos marcan de alguna manera. Pero sobre todo eso vamos a hablar en el taller y lo vamos a trabajar en un taller que se va a dar próximamente en noviembre. Contarles que bueno, así poco a poco fui avanzando hasta que hace más de 10 años que se inactivó, alrededor del 2010, se inactivó la artritis y pude volver a hacer toda mi vida normal, a hacer todo, a trabajar, a hacerme cargo de la casa y lo más importante, el tema interno, porque tener ganas de vivir, tener claro cuál es mi propósito de vida. Yo sabía, a mí me gustaba siempre trabajar por el bienestar de las personas, pero me había olvidado de mí, entonces no me preocupé por mi calidad de vida. Aprendiendo eso, yo pude ir avanzando con un propósito de vida claro, con ganas de vivir, con pasión por las metas que voy cumpliendo, a lo mejor en el día, en la semana, en el mes, y porque darme cuenta que es posible. Que es posible inactivar la artritis o tener muy buena calidad de vida en la medida que me conecto conmigo, en la medida que soy capaz de relacionarme de manera asertiva especialmente con los más cercanos, porque uno con las personas de afuera es muy encantadora, sin embargo con los más cercanos, por Dios que cuesta. En la medida que fui disciplinada también con el doctor. Hay que escuchar al doctor. Sin embargo, hay que ser el protagonista de este camino de sanación. Nosotros, los seres humanos, tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, para lograr nuestras metas en salud. No olvidarnos que no somos solamente mente y cuerpo, sino que también somos emoción, ¿cierto? Y en el cruce de esos tres está el ser humano que hay que cuidarlo.